Entonces, hablamos de que pues, esta variable de estatura no tiene como tal un número inmediatamente anterior, ¿no? Por las posibles variaciones que tuviera ahí. Ahora, una variable aleatoria discreta X está definida por los valores que toma y sus probabilidades, las cuales deberán sumar 1, verificando que P más P2 hasta Pn igual a 1. Esa tabla se conoce como la ley de probabilidad, distribución de probabilidad, función de probabilidad o función de masa de probabilidad. Ejemplo, ante la observación de un paciente, la variable aleatoria que toma los valores 1 y 0, 1 si tiene enfermedad o 0 si no la tiene, recibe el nombre de variable aleatoria de Bernoulli de parámetro P, siendo P la probabilidad de tener esta enfermedad. Entonces, aquí lo podemos ver, ¿sí? 0 es igual a 1 menos P o 1 es igual a P. Entonces, cuando realizamos el experimento aleatorio, elegir el número al azar entre 1 y n, la variable aleatoria x es igual al valor que se observa. Esta se llama variable uniforme discreta. Una variable aleatoria continua es aquella que puede tomar cualquier valor, al menos teóricamente, entre dos fijados. Los valores de la variable, al menos teóricamente, no se repiten. Por ejemplo, tiempo observado al recorrer una cierta distancia, la estatura, el peso o el nivel de colesterol en la sangre. Cuando observamos valores de una variable aleatoria continua, existe una limitación en cuanto al número de valores que puede tomar la misma. Esto es, en la práctica, la variable no toma infinitos valores. A la hora de medir el peso o la estatura, por ejemplo, se trabaja con un número preciso de decimales, que puede ser grande, pero nunca será infinito. Lo que se está haciendo es lo que se llama una discretización a la hora de tomar datos. Sin embargo, desde un punto de vista matemático, consideraremos siempre que una variable continua puede tomar infinitos valores. Esto nos permitirá trabajar con propiedades matemáticas que nos aportarán mucha información de la variable considerada. Después tenemos la esperanza matemática de una variable aleatoria. Esta es la generalización de la media aritmética a toda la población. Es decir, es la media de la variable aleatoria. También se le llama valor medio, valor esperado o esperanza matemática y se representa por la letra griega, creo que es U, no me acuerdo cómo se llama eso. Esperen. Tiene su nombre, pero no me acuerdo. Entonces, si X es una variable aleatoria discreta representada de manera general por una tabla de valores XY y probabilidades PI igual a P por X igual a XY, ¿sí? Tendremos la siguiente tablita. A ver, esta era... Ay, Dios mío. Era mi. Esta es la letra griega mi. La esperanza se calcula como la media aritmética de los valores, es decir, la suma de los valores por sus probabilidades. Las probabilidades pues serían las frecuencias relativas y tendríamos una formulita como esta. Recordemos que la media aritmética de una variable estadística se definió como x1 más x2 más x hasta tender a n igual, perdón, dividido entre n nos daría el promedio. Entonces, esto obviamente sería 1 sobre n de la sumatoria de x1 igual a la sumatoria de x1 por 1 sobre n. Y aquí vamos a ver un ejercicio ahorita que está muy interesante. Es decir, sería la esperanza de una variable cuyos valores aparecen todos con la misma probabilidad. Si a una variable estadística la representamos por sus valores xy y sus frecuencias relativas son fi igual a ni sobre 9, sobre n, perdón, entonces la media aritmética se puede escribir como la media es igual a la sumatoria de xy multiplicado por fi. Esto es la suma de valores por frecuencias.
En el caso de una variable aleatoria, las frecuencias se transforman en probabilidades de ocurrencia. Por eso la esperanza es un valor medio esperado. Si x es una variable aleatoria continua, las variables toman infinitos valores. El equivalente continuo de la suma es la integral y la fórmula matemática incluye este caso a la funcionalidad, a la función de la densidad. Y a partir de todo esto, para no darte tanto ruido, vamos a hacer algo que se llama teorema de Bayes. Y entonces este es utilizado para calcular la probabilidad de un suceso, teniendo información de antemano sobre este suceso. De aquí podemos calcular la probabilidad de un suceso A, sabiendo además de que ese A cumple con cierta característica que condiciona su probabilidad. El teorema de Bayes entiende la probabilidad de forma inversa al teorema de la probabilidad total. El teorema de la probabilidad total hace inferencia sobre un suceso B a partir de los resultados de los sucesos A y por su parte calcula la probabilidad de A condicionado a B. El teorema de Bayes ha sido muy cuestionado, lo cual se ha debido principalmente a su mala aplicación, ya que mientras se cumplen los supuestos de sucesos disjuntos y exhaustivos, el teorema es totalmente válido. Y tenemos aquí una fórmula para calcular la probabilidad tal y como la definió Bayes en este tipo de sucesos. Aquí B es el suceso donde el que tenemos, perdón, B es el suceso sobre el que tenemos información previa y ADN son los distintos sucesos condicionados. En la parte del numerador tenemos la probabilidad condicionada y en la parte de abajo la probabilidad total. En cualquier caso, aunque la fórmula parezca un poco abstracta, es muy sencilla. Para demostrarlo, utilizaremos un ejemplo en el que en lugar de A de 1, A2 y A3, utilizaremos directamente A, B y C. Y dice, una empresa tiene una fábrica en Estados Unidos que dispone de 3 máquinas A, B y C, máquina A, máquina B, máquina C. Estas producen envases para botellas de agua. Se sabe que la máquina A produce un 40% de la cantidad total, la máquina B hace un 30% y al igual la máquina C un 30%. Esto es la producción que tienen estas máquinas. También se sabe que cada máquina produce envases defectuosos, de tal manera que la máquina A produce un 2% de envases defectuosos sobre el total de su producción. La máquina B hace un, tiene un, perdón, la máquina B tiene un 3% de envases defectuosos y la máquina C un 5% de envases defectuosos es lo que produce. Dicho esto, se plantean dos cuestiones, ¿ok? La probabilidad de que... Profe, Mándeme. perdón que lo interrumpa, pero no sé si nada más fui yo, pero se quedó un momento en silencio. No. ¿Qué no escuchaste? Ahorita que ya empezó a hablar fue cuando ya lo volví a escuchar. Ok, va, te repito. Vamos a ver el ejemplo del teorema de Bayes. Tenemos una empresa, ¿sí? Que tiene una fábrica en Estados Unidos y dispone de 3 máquinas, la máquina A, la máquina B y la máquina C. Estas 3 máquinas, ¿sí? Tienen toda la producción de envases para botellas de agua. La máquina A produce un 40% del total, ¿sí? De estos envases de agua. La máquina B tiene un 30% de la producción de todas estas botellas y la máquina C pues tiene el otro 30% de toda la producción. Ahora, también sabemos que cada máquina produce envases defectuosos como tal, ¿no? O sea, tienen un cierto margen de error. De tal manera que la máquina A tiene o produce un 2% de envases defectuosos sobre el total de la producción, la máquina B produce un 3% de envases defectuosos, así como la máquina C que produce un 5% de envases defectuosos sobre el total de la producción. Dicho esto, ya tenemos dos cuestiones. Tenemos PDA, que le vamos a hablar como la probabilidad de que un envase sea fabricado por la máquina A, probabilidad de que un envase sea, un envase cualquiera, bueno o malo, sea fabricado por B, ¿sí? Le vamos a dar el 0.30 y la probabilidad de que un envase se haga con
la máquina C igual, 0.30. Ahora, probabilidad de defecto de la máquina A sería 0.02 por el 2% que maneja de producción de envases defectuosos. La probabilidad de defecto, ¿sí?, de la máquina B sería un 0.03 por el 3% que tiene de producir envases defectuosos sobre el total de producción. Y pues el último, ¿no? La máquina C, que tiene un porcentaje de defecto del 5%, lo vamos a expresar como 0.05. ¿Hasta aquí vamos entendiendo de dónde sacamos estos números? Sí. Muy bien. Ok. De hecho, vayan tomando nota de esto, por favor. Pónganle por un ladito en su cuaderno, máquina A, no se ponga así, máquina A, 40% de producción, máquina C, máquina B, perdón, 30%, máquina C, igual 30%, defecto A, 0, perdón, era el 2%, vayan anotando ahí para tener bien claro todo. Y por un lado, pues ya anotan esto otro, ¿no? Que tienen acá. ¿Sí? PDA, PDB, PDC. Me avisen cuando ya estén listos, chicos. ¿Listo? Ya. Muy bien. Listo, Listo. profe. Vamos pues. Ahora, aquí viene lo bueno. Si un envase ha sido fabricado por la fábrica de esta empresa en Estados Unidos, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? Entonces, se calcula la probabilidad total, ya que a partir de los diferentes sucesos calculamos la probabilidad de que sea defectuoso. Entonces, tendríamos PD es igual a PA por PDA, que volvemos a recordar, por eso lo tenía anotado. Esta es la probabilidad de que se haya hecho por la máquina A y se multiplica por la probabilidad de defecto de la máquina A. Lo sumamos con la probabilidad de que sea, ¿sí?, que haya sido hecho por la máquina B, que también se multiplica por la probabilidad de defecto de esta misma máquina, probabilidad de defecto de máquina B. Se suma con la probabilidad de que haya sido fabricado por la máquina C, multiplicado por la probabilidad de defecto de precisamente esta máquina. Y ya tenemos esos valores por acá, ¿no? Tenemos que la probabilidad de que haya sido fabricado por la máquina A es igual a 0.4 y la probabilidad de defecto de esta máquina es 0.02. ¿Sí? Esto se tiene que multiplicar
Después tenemos la otra, la probabilidad de que haya sido hecho con la máquina B, que es el 0.3, multiplicado por la probabilidad de defecto de la máquina B, que sería 0,03, más la multiplicación de la probabilidad de que haya sido fabricado por la máquina C, multiplicado por lo que sería el defecto de máquina C. ¿Sí? Eso sería una probabilidad total. ¿Sale? Entonces, inténtenlo por favor. Les tiene que dar este número. Háganlo ahí en su cuaderno con su calculadora del celular o algo así. Por favor. Profesor, Mande. ¿ese también lo vamos a anotar? Sí, háganlo. Ok. Demuestren esta formulita. Ok, gracias. Sí, sí, sí. Hacemos la fórmula. Sí, por favor. O sea, te tiene que dar esto, nada más comprueben lo que efectivamente sí da ese resultado. Saquen la fórmula P de A por P de sobre A más P de B por P de B sobre B, perdón, sí, P multiplicado por D sobre B y todo lo demás, vayan sustituyendo valores y realicen la fórmula.
¿Cómo van, chicos? Venga, a ver. A ver, vamos a ver. ¿A cuánto equivalía PDA? Chicos, 0.40, ¿no? A 0.40. 0.40. Ok. Que era multiplicado por el defecto de A, era del 2%, ¿no? 0.02. 0.02. Muy bien. Más probabilidad de manufactura por máquina B del 30. 0.30. Multiplicado por... 0.03. Ok. Más igual 0.30 multiplicado por 0.05. Vamos a ver. Profe, yo lo hice directo en la calculadora y me da 0.032. Muy bien. Vamos a desarrollarlo aquí, pero sí, te confirmaste el valor. Multiplicamos, queda 0.08 más 30 por... Muy bien. Entonces nos daría la sumatoria P es igual a 0.032. Por lo tanto, el porcentaje que tendríamos, si de probabilidad, es de ¿cuánto? ¿Cuál sería nuestro porcentaje de probabilidad? 3.2. El 3.2. 3.2. Muy bien, 3.2%. Este valor hay que tenerlo ahí cerquita, ¿eh? Porque vamos a utilizar más adelante. Vamos a regresarnos acá a la... Ok, entonces, expresado un porcentaje, diríamos que la probabilidad de que un envase fabricado por la fábrica de esta empresa en Estados Unidos será defectuoso es del 3.2%. Ahora, pregunta 2. Siguiendo con la pregunta anterior, si se adquiere un envase y este es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido fabricado por la máquina A y por la máquina B y por la máquina C?
Solución. Aquí se utiliza el teorema de Bayes. Tenemos información previa, es decir, sabemos que el envase ya es defectuoso. Claro que sabiendo que es defectuoso, pues queremos saber cuál es la probabilidad de que se haya producido por una de las máquinas, ¿ok? ¿Qué probabilidad tenemos de que haya sido producido por máquina A, B o C? Entonces, vamos a checar estas otras fórmulas. La probabilidad de que haya sido hecho con la máquina A, con la máquina B, con la máquina C. Y lo tenemos de la siguiente manera. La probabilidad de que haya sido fabricado por la máquina A es igual a la probabilidad de que en sí haya sido hecho por máquina A, multiplicado por su probabilidad de defecto, dividido por la probabilidad total de defecto. Es decir, tenemos la probabilidad de que haya sido fabricado con la máquina A es de 40% porque toma el 40% de la producción, el margen de error que tiene, ¿sí? O la probabilidad de error que tiene del 2%, y todo esto dividido con el dato que ya teníamos anteriormente, su probabilidad de defecto. ¿Sale? Desarrollenlos todos, por favor, para que lleguen a estas conclusiones. También las copiamos. Cópialas, por favor. Cópiala, desarrollala y lleguen a ese total. Profe, en la última Ajá, de 0.30 por 0.05, ajá. a mí me da 0.46. Ah, caray, ¿por qué? Sí, es cierto, profesora, a mí también Sí, me por el dio. redondeo, pero también el Ah, ok, anterior sí, puede también ser tiene... que es el redondeo. Es en el 28, ¿no? Sí, en los últimos dos hay redondeo. Ah, sí, sí, sí. Sí, es cierto. Sí, ya me acordé. Sí, te va a dar 46 punto y cachito, y creo que en el 28 te da 28 punto y algo más.
y ahí se compensa. Pero vamos a cerrar números para que no haya tanto problema. Sí, en la última da 0.46875. Ujú. Ok. En total aquí nos tiene que dar un 100%. Lo podemos acomodar, como decía el compañero, o sea, es por el redondeo. Lo podemos acomodar. Entonces ya nada más confirmen que realmente nos dan estos valores. De hecho, este problemita viene en el examen. No este, uno similar. Y no es tan difícil, la verdad. ¿Listo? ¿Ya lo tienen todos? Sí. ¿Alguien falta de copiar? Ok, chicos, necesito cambiar de sesión. Les mando otra invitación ahí por el Classroom. Nos vemos en 5 minutos.